Nos queremos acercar a tu palabra con temor, con reverencia, con atención. Y yo quiero que usted ore al Señor y le diga: yo quiero que tú hables a mi corazón esta mañana, que me enseñes, que me instruyas, que me corrijas, que me exhortes, pero todo por medio de tu palabra. Quita, Señor, toda palabra humana, quita, Señor, toda emoción humana, quita, Señor, todo lo humano y coloca lo espiritual. Espíritu Santo, te invitamos para que esta mañana nos ministres, nos hables, nos enseñes. Y también te invitamos, Espíritu Santo, tú que tienes el poder para hacerlo, convéncenos, Señor. Tu palabra dice que cuando el Espíritu de Dios venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas esta obra hoy, Señor. Danos la comprensión, danos la sabiduría para recibir tu palabra. Tu palabra es vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta mañana, en el nombre de Jesús, abrimos tu palabra con acción de gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este día de celebración dominical. Voy a comenzar con un tema que el Señor lo ha puesto desde hace rato en mi corazón, y creo que la iglesia en estos tiempos necesita volver a esas raíces, a esos principios. Y voy a hablar, amados hermanos, acerca del pecado. Del pecado. No es un tema fácil, no quiero hacerlo ni muy teológico, pero quiero sobre todo que sea la palabra de Dios la que nos hable. Con este tema del pecado, quiero que comprendamos la naturaleza del pecado, que comprendamos las consecuencias que tiene el pecado, pero también que comprendamos la solución que Dios ha provisto para resolver este problema del pecado. Pero más allá de la naturaleza, las consecuencias y la comprensión, que nosotros podamos tener recursos para vivir en libertad, madurez cristiana. Así que no se predispongan ni se indispongan. Vamos a ir a la palabra, y definitivamente el primer texto que tenemos que usar para hablar del pecado es Génesis capítulo 3. Así que vamos a distribuir este pasaje en dos segmentos. Hoy vamos a meditar un poquito sobre Génesis 3 del versículo 1 hasta el versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Y el próximo domingo hablaremos de el versículo 8 en adelante. También quiero decirles que voy a usar una metodología que es un poquito sencilla, y espero que la iglesia pueda apropiar estos principios. Hay un método de estudio bíblico que es tan simple como tan profundo, que se llama el método de estudio bíblico inductivo, que fundamentalmente se basa en tres elementos: un elemento que se llama la observación del texto, otro que es la interpretación del texto, y un tercero que es la aplicación del texto. Así que vamos a procurar apropiar estos principios, y yo espero que con el tiempo ustedes se vuelvan muy prácticos en esto. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 a versículo 7. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en primera instancia vamos a hacernos unas preguntitas para que desarrollemos este primer elemento, que es la observación. Yo tengo tal vez 3 preguntas que nos ayudan a desarrollar este tema de la observación. La primera pregunta es: ¿cuáles son los personajes que aparecen en el relato y cómo interactúan entre sí? En primer lugar, entonces, hermanos, tenemos un personaje que es la serpiente, que está en realidad la serpiente está personificando a Satanás. Esta serpiente tiene una característica, y la característica que presenta es la astucia. Dice que era astuta. Esa palabra astucia nos muestra que es un personaje que no viene a jugar con Eva, no viene a charlar con ella, viene con una intención, pero esa intención que trae la encubre en una astucia para poder que Eva quede engañada. Piensen un poquito en esa palabra astucia, porque luego la vamos a volver a revisar. En segundo lugar, el personaje que tenemos allí es Eva, y de Eva encontramos que es una mujer que que se pone en acuerdo con la serpiente para entrar en un diálogo. Ella no va a tener problema en conversar con la serpiente. Y algo más que tiene esta mujer, ténganlo presente porque va a ser muy útil en lo que sigue, es que es una mujer que no está firme en la palabra de Dios. Repito eso, es una mujer que no está firme en la palabra de Dios, porque ella, cuando le repite a la serpiente, ella le agrega a lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho en el capítulo 2, versículo 17, del árbol que está en el centro, no comeréis, pero ella le agrega un poquito y le dice que Dios dijo que tampoco le tocara. Entonces es una mujer que entra en un diálogo, pero no tan segura o no tan atenta a las palabras que Dios le ha dicho. Y el tercer personaje que encontramos allí es Adán. Si ustedes encuentran a Adán, yo me quedé como sorprendido ver a Adán tan pasivo, porque Eva llegó y le dijo: ve, Adán, este fruto como está de sabroso, probalo. Y Adán, ni corto ni perezoso, ni preguntó de qué árbol era de fruto de pronto, o si sabría. Pero de todas maneras lo que dice es que Adán participa de la decisión de Eva, recibe el fruto de manos de Eva y come el fruto de ese árbol. Entonces los 3 personajes que tenemos en este texto es la serpiente con su astucia, Eva con la falta de firmeza en la palabra, y Adán, que se muestra con una actitud bastante pasiva en este texto. Una pregunta más de observación: ¿cómo se presenta la tentación
en este texto. Me llama mucho la atención y por favor recuerden que estamos hablando del pecado, cómo es que el pecado llega, en este caso, a la primera familia. Si ustedes observan en el texto, lo que vamos a encontrar es que la tentación, bueno, en primer lugar, el diablo no nos obliga a nada. El diablo no nos obliga a nada. El diablo va a usar la astucia para que nosotros tomemos la decisión. En otras palabras, él procura seducirnos, él procura encantarnos, procura ponernos las cosas bien agradables, pero finalmente somos nosotros quien decidimos. Ahora, en ese proceso de seducirnos, de encantarnos, de motivarnos y de estimularnos, ¿qué usa? Lo que yo encuentro es que el adversario usa nuestros sentidos. Y todos sabemos que el ser humano, por lo menos en la parte elemental y básica y externa, tiene 5 sentidos. ¿Se acuerdan que eso lo vemos? El oído, el gusto, el tacto, la vista, ¿y qué más? Y el tacto, ¿sí? Ok. Bueno, listo, ok. Usted ya sabe más que yo, gloria a Dios. Pero vamos a encontrarlos aquí. Mire que el primer sentido por el que la serpiente va a usar para ejecutar su astucia es el oído, con que Dios ha dicho. El oído, la serpiente habla, pero también a través del oído, o mejor dicho, a través del oído, Eva escucha. Estoy equivocado, ¿cierto? Eva escucha. La serpiente habla y Eva escucha. Pero no solamente Eva escucha, sino que Eva responde. Dice el versículo 1, que la serpiente vino y le dijo, con que Dios os ha dicho, y el versículo 2 dice, y la mujer, ¿qué hizo? Respondió a la serpiente. El segundo sentido que me muestra este texto es la vista. En el versículo 6 dice que la mujer vio. ¿Y qué vio? Vio 3 cosas en ese fruto. Vio que era bueno, vio que era agradable, ¿y qué más vio? Que era codicioso. Mire cómo entra el pecado en nuestras vidas. Bueno, agradable y codicioso. Ha escuchado la sugerencia de la serpiente es coma de ese árbol, porque ese árbol lo va a hacer igual a Dios. Coma de ese fruto, porque ese fruto lo va a hacer igual a Dios. Y Dios es egoísta, porque como ya Eva de alguna manera se ha desprendido de la palabra, entonces la serpiente usa los argumentos para distraerla. El Señor está siendo egoísta, Él no quiere que usted sea como Él, pero usted puede ser como Él. Y Eva escucha, Eva ve, y el siguiente sentido que encuentro es el tacto. Dice el versículo que tomó de su fruto, lo tocó, tomó de su fruto. Pero también está el sentido del gusto. ¿Qué hizo? Lo comió. Entonces mire cómo los sentidos están involucrados en ese camino hacia el pecado. El oído, la vista, el tacto y el gusto. 4 sentidos allí metidos. Y entonces dice que ella lo comió. ¿Cómo se presenta entonces la tentación? Normalmente el adversario va a tocar nuestros sentidos. Vemos, tocamos, oímos, gustamos.
y terminamos agarrados por el pecado. En tercer lugar, todavía sigo en la observación y una tercera pregunta. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Me llama la atención que el versículo 7 usa 2 veces la palabra entonces. Entonces es un término que indica consecuencia, resultado. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y por primera vez se dan cuenta que están desnudos. Pero el siguiente entonces debería ser: entonces buscaron a Dios. El texto dice que no. ¿Qué dice el texto que hicieron entonces? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre procura cubrir su propia vergüenza. El hombre procura encubrir su propio pecado. Y entonces pasemos a las preguntas de interpretación. ¿Qué nos revela este pasaje acerca de la naturaleza y el origen del pecado? Observamos entonces cómo la serpiente, o sea, Satanás, cuestiona la palabra de Dios. Cuestiona la palabra de Dios buscando que Eva pierda la confianza en lo que Dios le ha dicho. Sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Dios. En estos tiempos yo pensaría que una de las formas como el adversario está aprovechando desviarnos de la palabra de Dios es poniéndonos pereza para leer la palabra de Dios. Y nos volvemos incautos, nos volvemos, uso este término pesado, ignorantes de la palabra de Dios. Yo no sabía. Y si ustedes observan, uno de los grandes problemas hoy de la vida de los creyentes y por las cuales podemos estar continuamente involucrados en el pecado es por causa de desconocer la palabra de Dios. Pero hay una pregunta más que deberíamos ponerle un poquito de reflexión. ¿Qué significa eso de que se abrieron los ojos de Adán y Eva y se dieron cuenta que estaban desnudos? Yo encuentro y pienso que hay tal vez 2 pensamientos allí alrededor de ese abrirse los ojos y darse cuenta. Hasta aquí el hombre era inocente, hasta aquí el hombre tenía comunión con Dios. Pero a partir de este momento, el hombre entra en una experiencia de culpabilidad y vergüenza. Por primera vez tienen vergüenza de estar desnudos. Hace mucho rato están desnudos. De hecho, Dios los hizo desnudos. El uno para el otro, eran una sola carne, no había problema. Pero acaban de pecar, acaban de olvidar la palabra que Dios les ha dado y ahora se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. ¿Por qué digo que sienten vergüenza? Porque dice la palabra de Dios que fueron y cosieron hojas para cubrirse, porque ahora hay vergüenza en ellos. Y en segundo lugar, el pasaje me muestra que estos personajes de una vez entran en una ruptura de su comunión con Dios, una ruptura de su comunión para la cual fueron creados. Recuerden que ellos hablaban con Dios, recuerden que ellos tenían comunicación directa con Dios. Y aquí tenemos entonces 2 consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas. En primer lugar, nos trae culpabilidad y vergüenza. El adversario no solamente nos incita a pecar, sino que una vez que hemos pecado nos culpa, nos avergüenza, nos hace sentir que no somos capaces, que ya perdimos la oportunidad. Pero lo más grave tal vez de todo es que el pecado rompe
nuestra comunión con Dios. El apóstol Juan dijo que la única manera como nosotros podemos mantener una comunión con Dios después de haber pecado es a través de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí estamos encontrando el origen del pecado. Una mujer que presta uno de sus sentidos, el oído, para escuchar lo que la serpiente Satanás le dice. Y cuando ponemos el oído a lo que ella dice, a lo que Satanás dice, corremos muchos riesgos. Estamos en la prueba, ¿y qué nos dice el adversario? Dios es indiferente, a Él no le importa tu problema. A Él no le importa tu problema. Dios no le importa lo que te está pasando. Y nuestro oído, nuestro sentido del oído interno empieza a cavilar y a conversar sobre ese tema. ¿Es verdad, Señor, que no me oyes? ¿Por qué no me oyes? Si me oyes, respóndeme. Y empezamos a conversar. Y en medio de esa conversación, como estamos escasos de la palabra de Dios en nuestras vidas, no tenemos los argumentos bíblicos para pararnos y decir: Dios sí está conmigo, Dios sí me oye, Dios nunca me ha dejado. ¿Y qué pasa cuando prestamos oídos a esos pensamientos y no tenemos la capacidad de relacionarlos con la verdad de la palabra de Dios? Si ustedes ven la tentación de Jesús en Mateo 4, lo que van a encontrar es que Jesús le responde a Satanás con la palabra de Dios y le dice: escrito está, tengo hambre, pero no solo de pan vive el hombre. Y entonces se rompe la comunión con Dios. Ahora, en este texto lo que nosotros vamos a reconocer, amados hermanos, es cómo podemos caer ingenuamente en el pecado. A veces creemos que el pecado es esas personas que están asesinando a otros, esas personas que viven adulterando a toda hora. Pero hay muchas otras clases de pecado en las que nosotros podemos caer ingenuamente. Dudar de Dios. Vamos a pensar en algunos pasos que pudiéramos aplicar a nuestras vidas para no dejarnos enredar por causa del pecado. ¿De qué manera podemos entonces nosotros, o la palabra de Dios nos indica que podemos abrirle puertas al pecado en nuestras vidas? Creo que hay una respuesta muy simple. El diablo puede tocar cualquiera de nuestros sentidos. Puede tocar cualquiera de nuestros sentidos. El oído, la vista, el tacto, el gusto. Y por cualquiera de esos que le abramos la puerta, él puede entrar. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, leámoslo por favor, Segunda de Corintios 11, 3. El apóstol Pablo le dice a los corintios el temor que él siente, y otra vez vuelve a repetir la actitud con que el diablo se acerca a nosotros. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Una vez más aparece el término, pero la serpiente era astuta. Mis hermanos, tengamos presente eso. El diablo es astuto. Y no solamente ya lo que dice Pedro, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, sino que se ciñe de una estrategia llamada astucia, estrategia dañina. Dice Pablo entonces: la serpiente con astucia engañó a Eva, y mire lo que dice:
vuestros sentidos. ¿Cuáles sentidos? El oído, la vista, el tacto, el gusto. ¿Cuál me faltó? El olfato. Yo ya les he contado de un compañero de estudio en el Instituto Bíblico, que él me decía, estudiamos creo que 2 años en el Instituto Bíblico, en el seminario de los hermanos menonitas aquí en Cali, y se alejó del Señor, y un día me lo encontré, perdió su hogar, perdió todo, pero era pastor y perdió todo, y me lo encontré y le dije, ¿qué te pasó? Y él me dijo, es que yo cuando huelo ese olorcito a cerveza, eso parece que me cogiera y me llevara cautivo y termino borracho. Y uno dice, uy, ¿cómo así el olor? Y él me dijo, y por ese olor perdí el ministerio, perdí mi hogar, y andaba por ahí ambulante diciendo, desorientado, sin... Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No subestime sus sentidos, porque eso es lo que Pablo dice y lo que estamos encontrando en esta historia de la primera caída del hombre es el pecado, los sentidos. Así que, amados hermanos, ¿qué le puede decir el Señor a usted esta mañana a través de esta meditación con relación al pecado? Yo concluiría diciendo, amados hermanos, que tenemos un enemigo astuto. El Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Él viene con astucia, pero una astucia agresiva. Él no viene jugando. Tenía una prima cuando estaba bien pequeño, y entonces con mi prima nos íbamos a robar las uvas y las moras de la abuela. Y la abuela tenía unos cultivos de uvas y de lulo y de mora. Y entonces mi prima nos decía, vamos a robarle frutos a la abuela. Y un día estábamos robando y sabíamos que si la abuela nos encontraba nos pegaba, ella nos castigaba. Pero pues nosotros le hacíamos por ahí el secreto y le robábamos. Y entonces en una de esas la conciencia nos habló. Y con mi hermano, porque la prima era la mayor, y le dijimos a la prima con mi hermano, le dijimos, nosotros estamos pecando contra Dios. Y ella simplemente nos respondió y dijo, los pecados son perdonados, tranquilos. A veces tomamos así nuestra experiencia con el pecado. Es que Dios me perdona. Cuidado. No lo podemos tomar de esa manera. Y voy a terminar esta mañana, amados hermanos, con unos términos que usa la Biblia. En realidad la Biblia usa en el griego y el hebreo 13 términos para hablar del pecado. 13 términos. Y el primer término, o los primeros 3 se refieren a las causas del pecado. Y esto lo he tomado de un libro de teología sistemática de Erickson. Él habla de esos 13 términos en los idiomas originales. Y la primera manera, como él dice, que la causa del pecado, cómo nosotros podemos pecar, puede ser la ignorancia. Y leamos Hebreos capítulo 9, versículo 7. La ignorancia puede ser el primer elemento por el cual nosotros pecamos. Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte está hablando acerca del tabernáculo, cómo estaba organizado. En la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire que el sacerdote tenía que entrar, eso está también en el libro de Levítico, en los primeros libros de la Biblia. El sacerdote entraba para expiar los pecados del pueblo, y habían unos pecados que él confesaba a Dios que los llamaba pecados de ignorancia. Pero ese concepto de ignorancia, mire que si el sacerdote no ofrece sacrificios por ello, el pueblo es castigado. Allá quiero llegar. O sea, no podemos nosotros, enredarnos y decir, es que yo no sabía. Es que yo era ignorante de eso. El sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de ignorancia porque sabía que Dios también castigaba esos pecados. Entonces ofrecía sacrificios por los pecados conocidos y al terminar decía, bueno, ofrezco por la ignorancia los pecados que el pueblo ha ignorado, porque de todas maneras esos pecados la gente podía ser castigado por ellos. Eso no era una ignorancia voluntaria. La gente podía haber sabido el camino a seguir, pero eligieron no conocerlo. Lo que dice Romanos capítulo 1 más o menos, dice que la ira de Dios se manifiesta sobre los hombres por causa de su pecado, aunque ellos dicen no conocerlos, aunque ellos dicen ignorar a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios se ha manifestado a nosotros a través de nuestra conciencia. Entonces, puede ser que pecamos por ignorancia, puede ser que usted no conoce la palabra de Dios y peca. El asunto es que hay que arrepentirse. El salmista David me llama mucho la atención porque una vez, hablando de este tema, él le dice al Señor, perdóname mis pecados, pero perdóname también los que me son ocultos. Es decir, aquellos pecados que yo te ofendo a ti y de pronto yo soy ignorante de ellos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Segundo lugar, dice este autor de el libro de Teología Sistemática y hablando acerca del pecado, que el segundo puede ser error. Primero es pecar, la causa del pecado, ignorancia, la segunda causa puede ser error. Isaías 29:24 dice, Isaías 29:24 dice así: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías habla de pecadores que yerran en su espíritu, dice, aprenderán los extraviados. Es decir, aquí no usa la palabra error propiamente, sino que usa la palabra extraviarse. El término se refiere más a un error deliberado que a un error accidental. Es decir, sabiendo que iba a cometer ese error, cayó en él. Se extravió intencionalmente, tomó ese camino de manera intencionada y finalmente una tercera causa del pecado es la falta de atención. Vuelvo a Hebreos y con esto ya estoy terminando. Hebreos capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Falta de atención. Falta de atención. ¿Cuántas personas, amados hermanos, andan por las calles de nuestras ciudades y hoy del mundo, alejados de Dios por falta de atención?
En algún momento del camino se desviaron. En algún momento del camino se distrajeron. Por lo tanto, esta clase de pecado de falta de atención es falta de escuchar bien, falta de prestar atención a Dios cuando habla, o simplemente desatender la voz de Dios después de que Él nos ha dicho algo que hagamos. Así que, amados hermanos, yo diría que en los tres cayó Eva: en el pecado de la ignorancia. Ella había escuchado lo que Dios les había dicho. En el pecado del error, tergiversó las cosas. Y en el pecado de falta de atención, no escuchó bien la palabra de Dios, le agregó a la palabra de Dios. Y ahí están esas tres causas por las que pudiéramos nosotros terminar enredados en el pecado. El pecado, amados hermanos, es una de las cosas que Dios no acepta en el ser humano. Y yo sé que usted de pronto pueda decir, bueno, entonces yo más bien me voy a alejar un poquito porque yo tengo muchos pecados. Esa no es la intención de estas enseñanzas. La intención de estas enseñanzas, amados hermanos, es que podamos este año que estamos comenzando revisar bien nuestras vidas y le digamos al Señor: Señor, yo no quiero pecar contra ti. Señor, yo no quiero pecar contra ti. Y te ruego que me ayudes para que cuando yo peque contra ti, entonces el Espíritu Santo de Dios me hable, me reprenda, me exhorte, me haga sentir que he pecado contra ti. Cuidado con dejar cauterizar su conciencia. Efesios 4:17 dice que hay un grupo de gente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuidado con perder la sensibilidad, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese puede ser un problema muy grave para la iglesia hoy. Una iglesia que pierde la sensibilidad al pecado, una iglesia que ya no le da la categoría que Dios le da al pecado. Dios al pecado le dice, cuando hemos pecado, dice que nosotros inmediatamente causamos una separación entre nosotros y Dios. Isaías lo dice así: pero ustedes han causado una división. ¿Qué ha causado la división? Mi pecado. Entonces, comencemos este año bien, para la gloria de Dios. Comencémoslo, como dice el profeta Isaías al pueblo de Israel: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quisieran estar sobre sus pies esta mañana un momento y oramos al Señor. Yo voy a preguntarle esta pregunta que es muy útil. ¿Qué le ha dicho el Señor esta mañana? He procurado poner versículos, textos de la palabra de Dios, porque yo quiero que sea la palabra de Dios la que le hable. ¿Qué le ha dicho el Señor esta mañana? Y voy a pedirle que con base o con fundamento en lo que la palabra de Dios le ha dicho esta mañana, ¿qué fue lo que se quedó en su mente allí dándole vueltas? Y con base en eso, por favor, haga una oración a Dios. Haga una oración a Dios.
Mientras preparaba el estudio, a mí particularmente me tocó mucho ese tema de la astucia de Satanás para hacernos pecar. La astucia de Satanás para hacernos pecar. Y hoy pudiéramos ponernos a hablar de cuántas astucias hay alrededor nuestro. Pero piense más bien en aquella área de sus sentidos en la que usted es sensible, vulnerable. Yo les voy a pedir esta mañana, no nos vamos a ir de este lugar sin ponernos en comunión con Dios. Eva se escondió, Eva tejió, Adán y Eva tejieron vestidos de hojas, que tal vez se los ponían en la mañana y en la tarde ya no servían. No busque hojas, busque a Dios y esta mañana digámosle: Señor, he sido objeto de esa astucia del adversario. Y permítame, hermano, decirle, no se distraiga, porque esa astucia va a ser recurrente. Una y otra vez va a venir. Una y otra vez va a venir a su vida. Pensaba esta mañana en un personaje que es muy conocido, David. Está en 2 de Samuel 11. Y el sentido por el cual David cae en el pecado, dice 2 de Samuel 11:2, dice que vio David la vista, vio a Betsabé que se bañaba en su casa. Y ese sentido de ver movilizó otros sentidos en su vida y perdió el control por ese sentido de la vista, perdió el control y no descansó hasta pecar contra Dios con el pecado de la inmoralidad sexual y el adulterio. Pero comenzó con ver. ¿Cuál es ese sentido de tu vida que te hace pecar? Dígale: Señor, este es el sentido de mi vida que me hace pecar. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. ¿Cuál es? Colóquelo allí en la presencia del Señor y dígale: Señor, ayúdame. Que yo pueda proclamar como el apóstol Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí la obra de Cristo, porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Dios es el que me ciñe de poder. Amado Dios, gracias te doy esta mañana por tu palabra.